¿Qué sucede cuando tus faltantes físicos parecen una barrera para cumplir el propósito de Dios? Bueno, buenos días, feliz miércoles. Bienvenidos a su programa favorito, Un Café para el Alma, donde levantamos los brazos los unos a los otros y recibimos una palabra de positivismo de parte del cielo. Hoy, nuestro episodio número 2, tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar acerca de cómo lo imposible, volverlo posible a través de la fe en Dios. Bienvenido, Pastor Carlos. Amén, ¿cómo estás? Súper encantadísima de poder tenerte aquí. Súper emocionado de estar aquí, gracias por la invitación. ¿Cómo está tu cafecito? Está muy bueno y eso que es descafeinado, me encantó la verdad. Obviamente lo tengo que tomar negro, sin azúcar, sin leche, entonces así le puedo saber el sabor real al café. Exacto, mira, como buena colombiana te puedo decir que esa es la manera de tomarse el café, sin azúcar y sin crema y sin absolutamente nada, así que te felicito. Para disfrutar el café, igual que la vida, ¿verdad? Al 100%. Qué rico, chévere. Bueno, te cuento que a mí me encantaría que nos contaras en este momento acerca de tu vida, acerca de quién es Carlos. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Carlos, soy de Guatemala y parte del testimonio que Dios ha dado en mi vida y de lo que Él ha hecho en mi vida es de que yo nací con una debilidad. Yo nací con algo que para muchos es algo que puede limitar la vida de alguien y eso es que nací sin manos, nací solo con un brazo y pues para muchos eso puede ser algo catastrófico, ¿verdad? Pero Dios en su poder y en su gracia lo ha hecho una bendición para mi vida. Excelente, wow. ¿Cuándo y cómo descubriste esa debilidad? Yo lo llamo debilidad entre comillas porque realmente ha sido parte de tu fortaleza y más adelante vamos a hablar de eso, pero ¿cuándo y cómo y en qué momento lo descubriste? Sí, yo creo que siempre lo vi como una debilidad, siempre vi cómo me limitaba, entonces yo creo que en realidad lo que pasó es que descubrí que no era tanto una debilidad, ¿verdad? Porque desde que nací obviamente me vi diferente a mis amigos, me vi cómo hacía las cosas diferente a todos los demás a mi alrededor. Entonces desde muy temprana edad supe que era una debilidad, pero fue como a los 10 años más o menos que Dios me dio la oportunidad de poder empezar a tocar batería sin manos, que fue cuando fui viendo la debilidad más como una habilidad diferente, como una herramienta para mostrar el poder de Dios en mi vida. Wow. ¿En algún momento cuando descubres eso, esa habilidad que tenías, hubo alguien en tu vida que te reforzó en lugar de que fuera una debilidad, fuera una habilidad diferente? Claro, mi mamá fue siempre desde una temprana edad porque obviamente cuando no tienes manos cuesta un poco tener amigos, ¿verdad? Entonces siempre mi mejor amiga fue mi mamá desde una temprana edad y cuando ella quería inscribirme en el colegio en Guatemala, no querían dejarme entrar a la escuela porque no sabían cómo iban a poder ayudarme, no tenían gente capacitada para poder estar conmigo, entonces me querían negar la entrada a la escuela. Fue mi mamá la que les pidió que por favor me dieran una oportunidad. Cuando al fin accedieron a darme la oportunidad, llegamos a la casa y mi mamá me dijo, tienes que aprender a escribir. Y yo, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces me sentó ella en el comedor, en la mesa, y ella agarró un lápiz y lo puso en mis pies. Entonces ella fue la que agarraba mis dedos de los pies para poder agarrar el lápiz y ella fue la que me motivó a poder enfrentar estas circunstancias de una manera diferente, ¿verdad? Pero no, ella no le importaba cómo hiciera yo las cosas, lo que le importaba es de que pudiera hacerlas, porque ella me decía que nadie en este mundo me iba a poder permitir decir que no podía. Wow, wow, qué tremendo. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? Cuando eso pasó yo tenía más o menos 4 años. 4 años, sí, era imagínate. para comenzar a entrar a la escuela. Y sí, rápidamente me di cuenta que podía agarrar el lápiz. Me costó aprender a escribir y algo que mi mamá hizo es de que ella no me dejaba, de que como lo estaba haciendo con los pies, no me dejaba que lo hiciera mal, sino que ella me exigía que lo hiciera hasta mejor que los otros personas, los otros niños. Y eso fue de verdad algo que en mi vida me llevó a poder hacer cosas porque ella me motivaba mucho y me ayudaba. Claro, te mostraba tu real capacidad. Ella conocía tu real capacidad. Sí, exactamente. Yo creo que Dios fue muy sabio en escoger a la persona que iba a ser mi mamá porque Dios conocía su corazón y Dios conocía lo que íbamos a enfrentar juntos como madre e hijo y cómo Él iba a mostrar su poder en nuestra vida. Wow, eso es tremendo porque durante muchas veces desde mi profesión he visto cómo nosotros como padres podemos llegar a
a limitar a nuestros hijos desde nuestras limitaciones. Sí. O sea, levantamos a nuestros hijos en su carácter con las limitaciones nuestras y transmitimos esas limitaciones a nuestros hijos. Eso se llama patrones generacionales de comportamiento, y esos patrones generacionales de comportamiento pues se repiten, y necesita que se ponga uno por la casa que le crea a Dios y que empiece a transformar y a quebrantar esos patrones generacionales de comportamiento. Y eso fue lo que hizo tu mamá. Muy importante, sí. Ella, yo creo que muy fácilmente, como cualquier padre, pudo haber pasado a mí sus miedos, sus dudas, pero yo creo que fue el Espíritu quien la guió, quien le dio la sabiduría, y por medio de su palabra, aunque ella no escondía sus miedos, ella no escondía sus debilidades de mí, pero ella hablaba conmigo y me explicaba cómo Dios era quien la ayudaba, cómo era Dios quien caminaba con ella. Entonces ella en sí pudo transmitirme a mí su fe y la confianza en que Dios es quien obra en nuestras vidas. Wow, qué bonito, qué bonito. Si pudieras tener una persona al frente tuyo que quizás no nació con una discapacidad física, pero durante el transcurso de la vida tuvo un accidente y perdió alguno de sus miembros, ya esa persona tiene un carácter formado, ya esa persona tiene unas creencias en su mente, ya esa persona tiene unas opciones o puede llegar a ver las opciones mucho más difícil. ¿Qué le dirías en este momento? Eso sería muy difícil de decirles porque quiera que no, yo no he perdido mis manos, ¿verdad? Yo nací sin manos y este es mi normal. Yo sí creo que es muy diferente cuando alguien tiene algo y lo pierde a cuando alguien nunca tuvo algo, ¿verdad? Entonces, en realidad no sabría decirles, saber qué decirles más que no puedo entender completamente lo que sientes, pero sí puedo imaginar lo que puedas sentir y podemos correr al mismo Dios que yo corro, que mi mamá corría, que corre. Puedes correr a Él y acudir a Él, pero definitivamente es una circunstancia muy diferente que tendrían que pelear de una manera diferente a como yo he tenido que pelear mis propias luchas con Dios. Correcto, pero con la misma herramienta quizás que es la fe. Con la misma fe. Ajá. Es que así como dice la palabra, con una sola fe, con un espíritu, con un solo Padre, ¿verdad? Con una esperanza. Es la misma fe y es el mismo Dios, que solo hay un Dios, ¿verdad? Pero, y si algo podría decirles es de que este Dios se ha revelado en mi vida de tal manera de que Él ha hecho estas debilidades una bendición, y yo sé que si lo ha hecho en mi vida, lo podría hacer en la vida de todo aquel que le clame a Él y que crea en Él. Total, 100% de acuerdo. Carlitos, hay circunstancias en la vida cuando nosotros nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, aproximadamente desde el tercer trimestre del embarazo, el carácter se empieza a formar en nosotros, y eso dura aproximadamente hasta los 7 años de edad. Después de los 7 años de edad, pues empiezan a formarse otra cantidad de cuestiones para formar la personalidad nuestra. Durante la adolescencia empezamos a cuestionar nuestra identidad de quiénes somos. En algún momento de tu adolescencia, en ese quiénes somos, yo necesito pertenecer a algo, ¿hubo algún momento donde dudaste en tu identidad acerca de quién eras como hijo de Dios, en cuanto por qué fui creado de esta manera, qué pasó, o sea, fallé, estoy errado, estoy quebrado, qué pasa? Yo sí creo que toda mi adolescencia pasé por eso, ¿verdad? Y yo creo que no solo yo, sino que muchos pasamos por esas pruebas, por esas circunstancias. Yo desde pequeño siempre tuve la confianza y siempre creí de que Dios era real y de que yo era hijo de Dios, ¿verdad? Yo sabía de que Dios estaba por mi bien y de que Él me amaba, ¿verdad? Y creciendo, lo que a mí me dificultaba mucho era tener amistades, me dificultaba mucho tener amigos, porque en la escuela, desde el 5º grado hasta 10º grado, yo usaba una prótesis que yo me ponía en mi brazo y me ayudaba, que ayudaba a hacer las cosas, pero en realidad no me ayudaba nada y más bien solo cambiaba mi personalidad porque no era quien yo era. Con una prótesis me veía y me sentía diferente. Y no podía ser yo quien era. Entonces yo con esa prótesis en la escuela, yo era una persona muy amargada, era una persona muy seria, que no podía hablar con nadie porque me sentía tan diferente a los demás. Y eso causó a que yo empujara lejos a todo aquel que tratara de ser mi amigo. Pero no te puedo decir de que no quería tener amigos. Yo anhelaba tener amigos, yo anhelaba tener una comunidad, yo anhelaba tener esa compañía, pero
el verme y el sentirme diferente a los demás no me permitía tener esas relaciones. Y cuando estaba en high school, yo lo que hacía, era tan fuerte ese sentimiento de que en la hora del lunch, yo lo que hacía era ir a agarrar mi comida, me la comía en 5 minutos y el resto de los 25 minutos me iba y me encerraba en el baño para no tener que hablar con nadie. Oh. Y ahí yo aprendí ese deseo de tener amigos, ¿verdad? Y yo oraba a Dios en el baño y yo lloraba y yo le decía, Señor, yo quiero ser una persona que pueda hablar con la gente, una persona que tenga amigos, pero sabes que más que tener amigos, mi anhelo no era tener 1, 2, 100 amigos, sino mi anhelo era que por lo menos una persona me considerara a mí un buen amigo. Wow. Ese era mi anhelo. Yo quería ser un amigo, ¿verdad? No me importaba si la gente fuera mi amigo, pero yo quería ser un buen amigo. Y esa era mi oración y eso siempre me lleva a la identidad que tengo en Cristo Jesús, porque Él no solo nos ve como hijos, como siervos, nos ve como amigos, ¿verdad? Y es más, en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 4, versículo 8, en la palabra dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. ¿Sabes que cuando estaba en el baño yo creía que lo que quería era amigos? No, yo creo que lo que quería era tener al buen amigo, ¿verdad? Y ser un amigo de ese amigo. Yo anhelaba tener a Dios cerca de mí, ¿verdad? Todo lo demás era extra, pero de verdad la necesidad que estaba en mi corazón era tener ese amigo y ser amigo de Dios. Y entonces, y cuando seguimos leyendo este pasaje, dice, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieran amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Y entonces ahí, conforme yo estaba creciendo, el Espíritu me llevó a tomar una decisión, ¿verdad? Si ser la persona que el mundo me decía que yo tenía que ser, ¿verdad? O ser la persona que Dios me había diseñado para ser. ¿Cuál era la persona que el mundo me decía que yo tenía que ser? Una persona que no puede hacer nada, una persona débil, una persona quebrada, una persona que dependía quizá del gobierno, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que Dios me decía? Que Él me había diseñado para un propósito, para mostrar su poder en este mundo, para mostrar su amor, para ser un reflejo, una luz de Él, ¿verdad? Entonces tuve que tomar la decisión si quería ser amigo del mundo y convertirme en la persona que el mundo quería que yo fuera, o amigo de Dios y ser la persona que Él me diseñó para ser. Entonces yo desde high school tomé la decisión de ser amigo de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de ser amigos de Dios, Jesús habló de este amor de amigos y dijo, no hay amor más grande que el de un amigo que da la vida por otro, ¿verdad? Yo quería ser un buen amigo para otro. De verdad, yo siento que al tener a Dios en mi corazón, yo tenía todo ese amor para dar y yo necesitaba darlo. Y entonces también dice, ustedes son mis amigos. En el libro de Juan dice, si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Dios no nos llamó, no nos mandó a ser personas que se sienten lástima por sí mismos, por lo que no pueden hacer. No nos llamó a ser personas que están todo el tiempo quejándose, sino que nos llamó a vivir una vida de fe en Él, en lo que Él está haciendo en nuestra vida y obedeciendo su llamado en nuestra vida. Y eso es lo que permite que nuestras debilidades no sean debilidades, sino que nuestras debilidades sean la herramienta que Él usa en nuestra vida para que no solo nosotros podamos ver su poder, pero los que están a nuestro alrededor puedan ver su poder a través de nosotros. Claro que sí. Uh-huh. ¿Qué dirías? Creo mucho en esta parte que nos habla Romanos 12:2 acerca de la renovación de la mente. Uh-huh. ¿Considerarías que la identidad tiene un gran fundamento en la transformación de la mente, en la renovación de la mente? Definitivamente, yo creo que no es de que cambies tu identidad, pero es de que reconozcas tu identidad, ¿verdad? No es Dios no está tratando de cambiar tu identidad porque fuiste diseñado por Él, sino que Él está tratando de que veas quién tú eres en Él, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando habla de renovar nuestra mente es de abrir nuestros ojos, abrir nuestra mente a ver cómo Él nos ve, ¿verdad? Tú ya eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios. Yo no creo que Dios se equivoca, entonces no se equivocó contigo, no se equivocó conmigo, sino que Él hace la obra bien desde el principio. Y entonces no es de que Él tenga que cambiar lo que hizo, no, sino que revelar lo que Él hizo en tu vida. Y definitivamente la renovación de nuestra mente lleva a eso, ¿verdad? Es muy importante nuestra mente. Yo sé que muchas personas dicen, no, es que eso solo es eso no tiene importancia.
tiene mucha importancia, ¿verdad? Y eso es algo que poco a poco hemos estado aprendiendo y es una realidad que es bíblica. Total, ¿verdad? Total, sí. O sea, de hecho en 1 Tesalonicenses 5:23 nos lo habla acerca de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro libre albedrío y nuestra conciencia. Y está pues la parte del cuerpo y cómo todo eso afecta. Todos somos como una conexión. O sea, no podemos tratar al individuo desde un solo aspecto, sino que somos pues multiformes y somos hermosos y creados a imagen y semejanza de Dios. La situación es cuando empezamos a vernos en el espejo del mundo. Exactamente. Cuando nuestra identidad se basa en lo que los demás dicen que somos. Exactamente. Inclusive en lo que yo digo que soy de mí misma. Yeah. En lugar de basarme en lo que la palabra de Dios primeramente dice de quién soy yo. Entonces debo autoconocerme, debo entenderme, debo aceptarme, debo amarme, para poder ser un agente de transformación positiva para otros de parte de Dios. Eso me trae al propósito. ¿En qué momento encuentras tu propósito en Dios? Yo encontré mi propósito, bueno, todavía lo estoy encontrando, pienso yo, ¿verdad? Pero comencé como que a entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida desde que yo le pedí de que hiciera algo en mi vida, ¿verdad? Yo le di una semana para que empezara a hacer algo nuevo en mi vida, porque yo toda mi vida había tocado batería en la iglesia, ¿verdad? Y ya por unos meses Dios había empezado a mover algo en mi corazón diciéndome que Él tenía mucho más. Él tenía más que solo tocar batería. Y eso que para una persona sin manos tocar el batería ya es algo sorprendente para muchos. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Y entonces yo le di a Dios... No, yo sé que no es que le di la oportunidad, pero le permití que Él hiciera lo que Él quería hacer en mi vida y no pasó nada. Más hasta que llegó a un punto donde yo ya me estaba como que, ¿cómo se dice? Me estaba matando de no tener paciencia en lo que Él estaba haciendo. Y entonces, ya no estabas disfrutando el proceso de la espera. No, yo ya estaba desesperado de que ya quería ver lo que Él quería hacer. Si Él tenía algo que hacer, entonces le dije, tienes una semana para hacer lo que querías hacer. Si no, pues regreso a lo que hacía antes. Bueno, tú le diste mucho, yo le di 3 días. Bueno. Pues. Pero eso es lo curioso. En 3 días Él hizo lo que iba a hacer. Total. ¿Verdad? En 3 días, o sea, ni tomó la semana entera. Y desde ahí cuando vi la respuesta de la gente a lo que Dios estaba haciendo en mi vida, es lo que me llevó a ver, esto es lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Porque yo creo que es muy diferente cuando tú mismo dices, wow, Dios, lo estás haciendo en mi vida, a cuando otros empiezan a afirmar lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y entonces fue cuando ya las personas a mi alrededor empezaron a ver lo que Dios hacía, fue cuando vi que Dios definitivamente tenía un propósito en mi vida que nadie en este mundo me lo pudo haber dado, más que Él, con su gracia y su favor y su poder, lo empezó a cumplir en mi vida. Wow, qué bonito. Hay personas que en este momento quizás nos están escuchando y les voy a invitar también a que nos dejen sus comentarios, porque sabemos que muchísimas veces es difícil entender de dónde viene el propósito, por qué yo no he entendido mi propósito, por qué yo no escucho la voz de Dios que me dice váyase por aquí, o escuché la voz de Dios, me fui por aquí, pero mentiras, que no era la voz de Dios, era mi voz, mi ego, mi qué sé yo, como le queramos llamar. Pero ¿cómo podrías decir tú que estás seguro que fue la voz de Dios que te dio el propósito y que te habló a esos 3 días? Sí, estoy seguro porque empezaron a pasar cosas en mi vida que yo no hubiera podido causar. Fue Dios quien abrió las puertas, ¿verdad? Fue cuando yo le dije a Dios, Dios, te doy una semana para que me des la oportunidad de predicar. Si no lo haces en esta semana, regreso y comienzo solo a tocar batería, le dije, ¿verdad? Y entonces le dije, tienes una semana para darme la oportunidad. Entonces alguien me prestó una batería, ¿verdad? Eléctrica que llevé a mi casa. La puse en mi habitación. Una mañana me desperté a tocarla. Grabé una canción, grabé un video de batería. Lo puse en Instagram. Y al otro día cuando desperté, cientos de comentarios de seguidores y todo. Y desde ese día, que fue a los 3 días que le hice esa oración a Dios, mi Instagram lleno de invitaciones para ir a predicar, ¿verdad? Wow. O sea, lleno. Y desde ese día
por 5 años viajé tiempo completo a predicar, haciendo 3 viajes a la semana. Wow. O sea, Dios cuando dijo ahora, fue ahora, Okay. ¿verdad? Y entonces así es como yo supe que era Dios, porque yo no hubiera podido haber causado eso. Yo nunca fui a una iglesia y le dije, ¿será que puedo predicar? No, fue Dios quien dio esas oportunidades, ¿verdad? Y desde ese punto Él cambió en mi vida eso, pero yo creo que en mi vida lo que el Espíritu me ha enseñado es de que desperdicié mucho tiempo en mi vida buscando un propósito en mi vida. Buscando aquello para lo cual fui creado. Y fue cuando yo tuve que entender de que el Dios del universo, creador de todo, creador de mí, de ti, Él no se va a limitar con poner un propósito en cada persona, sino que quizá no se trata de un propósito, pero una multitud de propósitos, ¿verdad? Tenemos un llamado que es vivir para Él y todo, pero la asignación, y hablabas creo que con Tato la semana pasada eso, la asignación puede ser diferente hasta cada día, ¿verdad? Puede ser que el día de hoy tu propósito es ir a orar por alguien en un hospital. Puede ser que mañana tu propósito es darle de comer a alguien que no tenga de comer. Puede ser que al otro día tu propósito es orar por alguien. O sea, yo creo que el Dios del universo tiene multitud de propósitos para cada uno de nosotros. Lo importante es estar dispuesto a escuchar la voz del Espíritu, de estar dispuesto a escuchar la voz de Dios en tu vida para cumplir su anhelo en tu vida para ese día que Él te permitió vivir, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Pues con cumplir la voluntad de Dios. Más que un propósito, más bien vivir para una voluntad y que esa sea la de Dios. Correcto. Hay maneras como yo logro procesar esa parte del propósito y es teniendo paz en mi corazón. Uh-huh. O sea, esto yo le oré al Señor, el Señor está abriendo puertas, todavía tengo dudas quizás, pero esas dudas ni siquiera vienen de un dardo de fuego al enemigo, sino que simplemente son dudas de algo que pasó durante mi infancia, no lo he procesado simplemente y necesito sanar eso. Uh-huh. Entonces, cuando yo tengo esas circunstancias, yo le oro al Señor, le pido revelación de su palabra, pongo en silencio, porque muchas veces estamos orando y ni siquiera permitimos escucharnos la voz del Espíritu Santo, sino que estamos orando, ore y pida y reclame y clamor y esto y declaración, pero ni siquiera nos damos la oportunidad de escuchar realmente la voz de Dios. Yeah. Entonces, algo que para mí es certero de que viene de parte de Dios es que hay una confirmación a través de su palabra, es que hay una confirmación a través del fruto y es que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que digo, wow, esto es lo que realmente Dios quiere hacer. Por más circunstancia que hay alrededor mío, esa paz no se va, ese gozo no se va y ese fruto lo podemos ver. Así es, sí. Y eso lo experimenté esta semana pasada porque se suponía que esta semana iba a estar en Texas predicando, pero ya llevaban 3 semanas de que algo no me daba paz acerca de ese viaje y eso es que iba a ir a predicar, iba a ir a servirle a Dios. Y hasta que en esa última semana no tuve paz acerca de ese viaje, tuve que llamar a cancelar, ¿verdad? Y eso, yo sí he visto eso de que cuando estás escuchando la voz de Dios y es Dios quien está guiando, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no puedes describir. Cuando estás tratando de hacer algo, aunque sea para Dios, pero viene de ti, entonces están esos dudas, esos temores y ahí es donde uno tiene que aprender a saber de que eso no viene de Dios. Eso es algo que te dice, no, esto no es Dios, ¿verdad? Entonces, si hubiera una persona aquí al frente que me dijera, Carmen, pero ¿cómo se siente la no falta de paz? ¿Cómo describías vos ese sentimiento? A mí era temor, ¿verdad? Era temor de que algo fuera a pasar en el viaje, de que no sé, era una falta de paz. Es que ni sé cómo describirla porque ni siquiera sé cómo describir la paz del Señor. Es algo que de verdad me faltan las palabras para decirlo, pero sí, en esas 3 semanas la falta de paz provocaba en mí era un temor, un miedo. Una incomodidad. Ajá, sí, era demasiado. Ajá. No podía dejar de pensar en eso. Wow, sí, qué bonito. Sí. Hay algo que yo siempre les enseño a mis estudiantes en el curso de mentoría de Tú Puedes Encontrando tu Balance, donde las llevamos a encontrar ese balance espiritual, mental y físico para que vivan su propósito de parte de Dios. Y es que aprendan a escuchar también sus cuerpos. Ajá. La incomodidad y la falta de paz se refleja en tu cuerpo físico. O sea, tú puedes sentirlo, tú puedes sentir quizás presión en tu pecho,
pecho, quizás puede llegar a sentir dolor de cabeza, y quizás se puede llegar a manifestar con sudoración, con falta de sueño, con una cantidad de cosas que tu mente te está diciendo, hey, alerta, no es la dirección de parte de Dios. De hecho, el apóstol Pablo lo decía en las cartas, o sea, sabemos que vamos a ir, pero no es el momento. Oren por nosotros porque sabemos que tenemos un mandato que vamos a ir, pero todavía no es el momento. Y se movían cuando el Espíritu Santo afirmaba en ellos ese mover. Así es. Y así deberíamos de ser nosotros en todo en la vida. Y eso sí se puede aprender a escuchar tu cuerpo en ese sentido. Y es por eso es de que nosotros creemos que es importante todas estas cosas, estas conversaciones y estas charlas, porque nos ayudan a crecer, ¿verdad? Hay tantos recursos a nuestro alrededor que podemos usar, pero que simplemente nos negamos a usar muchas veces porque decimos, no, es que esto solo es con oración. Y sí es con oración, ¿verdad? Pero también poniendo de nuestra parte para aprender de estos temas. Exacto. ¿Verdad? Y es que ahí es donde vamos con el ser tripartito. O sea, yo no puedo ignorar mi cuerpo, yo no puedo ignorar mi mente, yo no puedo ignorar el espíritu. O sea, yo necesito saber a qué estoy conectada y también con qué estoy alimentando. Porque fuera diferente que está el viaje, ¿cierto? Está el llamado. Sabes que es algo que el Señor te mandó a hacer y llevas no sé cuántos días llenándote de películas de que aviones que se caen. Entonces es comprender y entender desde esa parte también de dónde viene ese miedo. Exactamente. Que es un miedo que viene del espíritu o que es un miedo que viene de mi parte mental porque me he dedicado a alimentar mis pensamientos con lo inadecuado. Exactamente. O sea, son tips sencillos que les damos a nuestros oyentes para que entendamos que nosotros los cristianos también tenemos esas dudas, también tenemos esos retos, pero también necesitamos entrenar nuestra mente, entrenar nuestro espíritu, entrenarlo a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios, de la revelación del Espíritu Santo y aprender a escuchar ese susurro de Él. Pastor Carlos, tu llamado al ministerio es un gran testimonio de cómo Dios usa nuestras vidas para impactar a otros. ¿Cómo descubriste tu llamado? Ya me habías dicho acerca de los días que estuviste y empezaste a trabajar, pero durante ese llamado, esos 5 años, ¿hubo algo que te dijo, stop, this is not what I want that you do? Sí, pues sí, yo viajé mucho y estaba haciendo mucho en las redes sociales, ¿verdad? Y yo tuve que parar cuando me di cuenta de que se me estaba subiendo a la cabeza lo que Dios estaba haciendo en mi vida, ¿verdad? Empecé a tomar el crédito de lo que Él estaba haciendo en mi vida y me di cuenta de que yo ya me estaba moviendo a otro propósito para hacer las cosas. Yo siempre había puesto videos cristianos y todo, y ya había comenzado a poner videos no cristianos de música que nada que ver, ¿verdad? Porque ya me estaba como que enfocando en otra cosa y fue ahí donde tuve que otra vez ser recordado de que Dios había puesto un llamado muy especial y específico en mi vida y no podía cambiarlo por lo que el mundo podía ofrecer, ¿verdad? Y ahí es donde también mi identidad estaba siendo probada porque ya estaba como que escuchando la voz del mundo diciéndome qué es lo que yo debería estar haciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tuve que de verdad sentarme, callarme y escuchar la voz del Espíritu recordándome de que Él tenía un llamado muy específico en mi vida. Excelente. Cuéntame ahora qué te dedicas. O sea, ahorita anteriormente hacías lo de las redes, viajabas y ahora qué te dedicas. Ahora estoy aquí en la iglesia como uno de los pastores, ¿verdad? Todavía viajo muy de vez en cuando y todavía predico, pero ahora estoy enfocado aquí en el área de discipulado en la iglesia, en el grupo de alabanza y siempre pues usando lo que Dios nos da para su honra y su gloria. Excelente. Eso me trae de nuevo a una pregunta acerca de la identidad. ¿Cómo la congregación o cómo la familia de la fe que le llamamos puede influenciar en nuestra identidad? Definitivamente, o sea, si se dejan ser usados por Dios, la congregación, pues serán un reflejo del amor de Dios en tu vida, ¿verdad? Yo creo que el error que he cometido es de que muchas veces que paso momentos difíciles no lo comparto con la gente, no me abro, ¿verdad? Me cuesta un poco abrirme con la gente, entonces no he dado la oportunidad que la gente camine conmigo en esa área, pero estoy seguro de que si yo llegara a abrirme y a ser vulnerable, la congregación estaría ahí para ayudarme a sostener mis manos en adoración en los momentos difíciles, así como nosotros también estamos para hacer eso en la vida de ellos. Entonces es muy importante la comunidad para poder ver ahí el reflejo de quién Dios es y de su amor en nosotros.
Exacto. Porque no solamente, muchas veces nos aferramos a una comunidad de social media, de redes sociales. Y realmente yo pienso que las redes sociales son importantes no solamente para manifestar cómo el Señor nos ha sacado de un pozo cenagoso, pero como de enfatizarnos en esa esperanza que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es podernos llevar a esa vida de eternidad, o sea, llevar como esa esperanza de que en medio de lo que estamos viviendo podemos salir adelante, podemos tener esa plenitud de parte de Dios. Me encanta haber estado aquí contigo, pero antes de irnos yo quisiera que me dijeras qué mensaje le darías a alguien que siente que sus limitaciones, sean físicas o sean emocionales o sean a nivel mental, les impiden cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Ahí es donde yo le diría a cualquier persona, reconoce tu dependencia de Dios, ¿verdad? Es muy fácil creer de que dependemos de nuestras habilidades y de nuestra propia fuerza, y yo creo que entre más antes uno reconozca y aprenda de que no, eso no es lo que cuenta, sino que nuestra dependencia de Dios es cuando más rápido podremos nosotros comenzar a vivir esta vida por fe, ¿verdad? Porque reconociendo de que Dios es nuestra fuerza, reconociendo que Dios es nuestra ayuda, sin importar la circunstancia, así como tú dices, sin importar si es física o mental o en tu familia o con tus hijos, ¿verdad? Dependemos de Dios y eso trae esa paz que uno no puede describir, porque uno sabe que uno depende de aquel que te amó primero, uno depende de aquel quien está por ti, uno depende de aquel quien pelea tus batallas, ¿verdad? Y entonces entre más rápido puedas reconocer que dependes de Dios, eso creo que es lo mejor que puedes hacer. Dependencia al 100% de Él. Yeah. Bueno, y no me puedo ir sin hacerte una pregunta que mi esposo me dijo que tenés que preguntarle a Carlitos. A ver. Ya todos, bueno, muchos de ustedes conocen a mi esposo y él es un gran entrevistador. Un día esto lo voy a poner aquí en el podcast, pero él me decía, pregúntale a Carlitos cómo maneja carro. Pues orando mucho, ¿no? No, pues no sé qué decirte. No tengo ninguna modificación en el carro más que sí, orar bastante, ¿verdad? Cuando yo tomé las clases de Driver's Ed en high school, me da risa que en el examen, el día que nos iban a dar el examen para sacar la licencia, en mi clase fui el único que sacó un 100 en el examen, ¿verdad? Wow. Y yo le dije a mis amigos, wow, qué vergüenza por ustedes, les digo, ¿verdad? Que el que no tiene manos, ¿verdad? Es quien sacó 100, y en la iglesia no sé por qué me da gracia de que cada vez que todos salimos en grupo, al que ponen a manejar es a mí. ¿Cómo se les ocurre? El conductor elegido. Sí, ¿cómo se les ocurre poner al que no tiene manos? Pero eso yo creo que indica la cantidad de fe que hay en la iglesia. De tus amigos, definitivamente. Sí. Qué bueno, pastor, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que mis respetos, siempre he sentido una gran admiración por ti, y ahorita más conociendo tu historia, pues todavía más, sabiendo que dependemos 100% de Dios. Amén, gloria a Dios, y gracias por la oportunidad. No, a ti, gracias a todos que estuvieron aquí conectados hasta el final, y quiero dejarte saber que me gustaría que nos siguieras en nuestras redes sociales, yo como Carmenza Mosquera y el pastor Carlos Lara Life. Por favor, Carlos Lara Life. Si todavía no lo logrado entender, le voy a dejar escrito por aquí las redes sociales de él, y también los invitamos a que si no tienes iglesia donde congregarte, puedes venir a Altar. ¿Familia? Altar Tampa en Tampa. Altar Tampa en Tampa. Así es, nos vemos en nuestro próximo episodio número 3, donde vamos a hablar un poco más acerca del propósito y por qué nuestros negocios fracasan cuando no tenemos propósito. Bye bye. Chao. Chao, chao.